En los primeros años de la década del 80, comenzaron a llegar al Hospital Fernández pacientes con una enfermedad que hasta entonces no se lograba reconocer. Al poco tiempo, fuimos descubriendo de qué se trataba. En ese contexto, esos pacientes tuvieron la fortuna de toparse con Pedro Can, infectólogo del hospital. Desde ese entonces, Pedro, la investigación sobre VIH y la lucha por los derechos de las personas que conviven con el virus se han convertido prácticamente en sinónimos. Hola, mi nombre es Juan Manuel Carballeda y te invito a que nos acompañes en esta serie de 5 charlas. Ciencia para cambiar la historia del VIH. Entrevistas a investigadores e investigadoras de América Latina al mundo. Hoy tenemos el privilegio de conversar con el doctor Pedro Can. Pedro es referencia en materia de VIH en Argentina y a nivel global. Es director científico de Fundación Huésped desde 1989. Fue presidente de la Sociedad Internacional de SIDA y actualmente se desempeña como consultor de la División de Infectología del Hospital Fernández. También es docente. Hola Pedro, ¿cómo estás? Muchas gracias por charlar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, en 1982, o sea, solo un año después de los primeros casos, entiendo que vos tuviste el primer contacto con una persona que convivía con el virus. ¿Nos podrías contar un poco cómo fue esa experiencia? Bueno, en realidad el primer contacto lo tuvimos con una persona que no sabíamos que tenía el virus, simplemente porque el virus no había sido detectado todavía. Uh-huh. No te olvides que el virus VIH fue descubierto por los investigadores del Instituto Pasteur de París, en el equipo que coordinaba la premio Nobel, que ulteriormente ganó el premio Nobel por ese descubrimiento, François Barré-Sinoussi, y eso fue en el año 83. Nosotros recibimos un muchacho joven argentino, dentista, que vivía en Miami y que por estar enfermo y sentirse mal, vino a la Argentina y bueno, como nosotros veníamos ya atendiendo pacientes que tenían inmunocompromiso por otras causas, pacientes con quimioterapia, pacientes con leucemia, etcétera, nos derivaron ese paciente. Lo atendimos, como atendíamos a otros pacientes, se nos murió rápidamente. Tenía una particularidad, nos contó que era gay, que tenía sexo con otros varones, cosa que era muy infrecuente que una persona te contara en aquella época. Pocos meses más tarde tuvimos un segundo caso, un bailarín del Teatro Colón que había estado en Brasil, que también era gay y que también presentó una infección muy rara, de presentación muy infrecuente. El primer caso fue una neumonía, el segundo caso fue una meningitis, y ahí fue cuando yo le dije a quien entonces era el jefe de residentes que algo estaba pasando, que teníamos que empezar a estudiar esta patología porque era muy raro que tuviéramos 2 pacientes con las mismas características. Uh-huh. Por supuesto que no adiviné de ninguna manera, quiero aclarar, que íbamos a estar enfrente a una epidemia de carácter mundial, a una pandemia realmente, con el número de millones de personas que aparecerían infectadas después. Claro. Entonces fueron casos de enfermedades infrecuentes que llegaron y todavía... Qué increíble, ¿no? Todo lo que venía después y en ese momento no había forma de saber qué pasaba. Y bueno, unos años después, sí, ya en el 89 participaste de la creación de Fundación Huésped. ¿Nos podrías contar cómo fue, cómo nació Fundación Huésped, cómo era el contexto en ese momento ya con, entiendo, bueno, la enfermedad ya caracterizada y los primeros casos ya confirmados? Bueno, mira, el asunto es el siguiente. Yo trabajaba en el Hospital Fernández, yo era jefe de infectología del Hospital Fernández y también pasé a ser director de un centro médico creado justamente en función de la epidemia, para atender pacientes de la Seguridad Social y pacientes de prepagas o pacientes privados que quisieran atenderse fuera del hospital. Y lo que nos pasaba es que muchos familiares de pacientes, amigos, etcétera, querían colaborar de alguna manera en la lucha contra el SIDA. Algunos ofreciendo su trabajo voluntario, otros inclusive con donaciones de dinero. El hospital no era un lugar para recibir donaciones porque la cooperadora tenía muchos problemas en aquel momento. Y tampoco era un lugar, el centro médico, porque el centro médico finalmente era una SRL, un lugar privado. No me parecía ético recibir donaciones allí. Claro. Así que le propuse a quien en ese momento era el socio que patrocinaba económicamente el centro médico, armar una fundación que empezó a funcionar en el altillo de ese centro médico.
El médico funciona en una vieja casa de estilo francés, que era una casa familiar, digamos, y que tenía un altillo donde funcionaban seguramente las habitaciones de servicio. Claro. Y ahí funcionó entonces la Fundación Huésped inicialmente con los pocos voluntarios que nos rodeaban bueno, para transformarse 35 años después en lo que es hoy, que es una institución que tiene más de 230 colaboradores trabajando, con 100 de ellos dedicados a investigación, etcétera, ¿no? El nacimiento fue así como te lo cuento. Hermoso, hermoso. Y claro, y pasó de ese altillo a ser un centro de referencia en todo el mundo. Y en ese momento, ¿cómo se ve? Yo, digamos, la pregunta va hacia cómo fue cambiando la percepción del virus, de la enfermedad, en esa época. ¿Cómo fue cambiando a lo largo del tiempo? Bueno, fue cambiando parcialmente, digamos. Por supuesto que primero había mucha ignorancia, mucho desconocimiento. Uh-huh. Toda cosa nueva de la cual uno no conoce genera todo tipo de teorías y todo tipo de situaciones, digamos, de alguna manera de alejamiento y de discriminación. Sumado al hecho que inicialmente, acordate que en Estados Unidos a esta enfermedad la llamaban la enfermedad de las 4 Hs. Uh-huh. Homosexuales, hemofílicos, heroinómanos y haitianos, que eran las poblaciones que se habían afectadas. Entonces la ecuación era muy sencilla. Si yo no era homosexual, si no había nacido en Haití, si no era hemofílico y no consumía heroína, yo supuestamente debía estar a salvo. Por lo tanto, se estableció una cosa de mucho estigma y discriminación, con toda una serie de teorías empujadas inclusive desde algunos sectores religiosos, que era una especie de castigo divino para los pecadores. Ahora, ¿qué pasó? Que empezaron a aparecer mujeres infectadas y niños que nacían en esas condiciones. Inclusive los hemofílicos habían recibido transfusiones, digamos, de factor 8, que es lo que le falta al hemofílico, que se hacen con concentrados de sangre. Claro. Y habían contraído la HIV-Sida. Entonces ellos eran las víctimas inocentes. Por defecto, si hay víctimas inocentes, tiene que haber víctimas culpables. Culpables eran los pecadores. Bueno, tuvimos que luchar contra eso y es el día de hoy todavía que la frase que pronunció el creador del programa de SIDA de la Organización Mundial de la Salud, Jonathan Mann, que decía que las fuerzas motrices de la epidemia eran dos, el virus y el estigma y discriminación, sigue siendo vigente. Todavía hoy tenemos situaciones en las cuales la gente es discriminada por el mero hecho de vivir con el virus, y tenemos gente que se automargina, digamos, ¿no? Yo tengo casos de pacientes, por ejemplo, que siendo obligatorio por ley que las prepagas, las obras sociales y en su defecto el Estado proporcionen el tratamiento en forma gratuita, se pagan el tratamiento de su bolsillo por temor a aparecer en un listado, por temor a que alguien sepa que tienen VIH, como si tuvieran que ocultarse de eso, ¿no? Como si un epiléptico tuviera que avergonzarse por tener convulsiones o un diabético por tener azúcar alto, ¿no? Esta es una de las situaciones que sigue todavía, por supuesto, mucho más atemperada, porque hemos crecido como sociedad, porque tenemos leyes que nos protegen en este sentido, leyes antidiscriminatorias, la propia ley de SIDA, etcétera, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de educación sexual integral. Todo eso contribuye a generar un plexo normativo, digamos, que facilita de alguna manera luchar contra la discriminación, pero no es un tema que hayamos superado. Claro, claro, qué interesante. Sí, no terminó ese estigma, seguro no es como a los principios. Al principio de esta historia, yo tengo una pequeña anécdota personal. Mi madre coordinaba el grupo de pacientes con VIH en el Hospital Posadas a principios de los años 90, y yo era muy chico y fui viviendo esa situación. Ella iba contando lo que pasaba y era muy terrible, más que nada. Ella justo trabajaba en el servicio social y lo peor era esa terrible estigmatización que sufrían, que bueno, que por lo que contás aún hoy, digamos, es de diferente manera, pero aún hoy sigue. Y ya que estamos en ese lugar, te puedo preguntar, bueno, ¿cuáles son los próximos desafíos? ¿Qué nos falta? ¿Qué pensás vos que nos falta? Bueno, a ver, en primer lugar, creo que deberíamos empezar por los éxitos. Uh-huh. Cuando nosotros empezamos a ver a estos pacientes, era una enfermedad uniformemente mortal.
La Sí. expectativa de sobrevida a partir del diagnóstico no excedía los 8 años. Y era una población muy joven que realmente fueron años muy duros. A partir del año 1996, que aparece la terapia de alta eficiencia, o sea, la combinación de 3 drogas en aquel momento, hoy tenemos combinaciones de 2, pero en aquel momento eran combinaciones de 3 drogas, cambiaron completamente la historia natural de la enfermedad, permitiendo que los pacientes puedan convivir con esta infección. Nosotros no, al día de hoy, estamos a primeros días de julio del año 2024, no estamos curando a los pacientes que tienen HIV, pero sí estamos controlando la situación. Es lo mismo que un paciente diabético puede con dieta y eventualmente con algún comprimido manejar su glucemia para tener su glucemia normal, o un hipertenso puede tener la presión normal comiendo con poca sal y tomando algún medicamento, pero no dejan de ser diabéticos e hipertensos de por vida. Bueno, eso es lo que nos pasa con el HIV. Ahora bien, los tratamientos de los cuales yo te hablo en el año 96 implicaban un sacrificio enorme para nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque eran tratamientos que se tomaban 3 veces por día, lo cual obligaba, por ejemplo, a un turno de toma a la media tarde, en pleno horario de trabajo, donde tenías que dar explicaciones de por qué tomabas esos comprimidos. Eran 14 a 20 comprimidos por día, con muchos efectos adversos. Hoy los tratamientos son de un comprimido o 2 a lo sumo por día, muy bien tolerados y muy efectivos. Eso ha sido un avance grande. Entonces vos podrás decir, bueno, ya hemos llegado al desideratum. No, porque ahora vamos por más. Ahora vamos por tratamientos intermitentes, es decir, tratamientos que puedan darse una vez por semana, una vez por mes. Ya tenemos un tratamiento con 2 inyecciones que se dan cada 2 meses, y en el medio el paciente no tiene que tomar nada. Hay en investigación un tratamiento con un medicamento que se puede dar cada 6 meses en forma subcutánea. Es decir, que marchamos hacia, digamos, temas que tienen que ver más con la calidad de vida que con la eficacia del tratamiento, porque si fuera por eficacia, si fuera por controlar la multiplicación del virus, ya lo tenemos. Ahora vamos hacia una mejor calidad de vida de los pacientes. Me parece muy interesante, claro. Logramos controlar la enfermedad, ahora vamos por mayor calidad de vida. Y respecto a esto que contabas de la estigmatización de los pacientes, que bueno, evidentemente como contabas mejoró muchísimo, pero evidentemente falta. Yo pienso, ¿qué nos falta para bueno, que no haya ningún tipo de estigmatización, o cuál es el próximo paso en ese sentido? Y también respecto a la prevención. Bueno, mira, en realidad vos sabés que hay una vieja frase que dice que los argentinos no discriminamos a nadie, salvo al gallego sucio, al judío avaro, al negro boliviano que viene a robarnos el trabajo, al polaco ignorante, y bueno, y así podríamos seguir hablando, ¿no? Es decir, que nosotros somos mucho más discriminadores de lo que creemos. No es un problema solamente con el VIH, hay un problema de discriminación que tenemos que superar como sociedad. En el contexto actual se hace particularmente complejo. Vos fíjate, por ejemplo, que no sé si ya disuelto, pero debilitado el INADI, el Instituto contra la Discriminación. Varias instancias, digamos, estatales que tienen que ver con cuestiones de derechos han sido de alguna manera vaciadas. Y en el marco de una situación donde hay muchos discursos de odio, se genera una situación más difícil para las minorías, ¿no? Entonces es un esfuerzo muy grande que tenemos que hacer para impedir que se pierda todo lo que se ha ganado en relación al tema de derechos en salud sexual y reproductiva, ¿no? Sí, totalmente. No podemos separar la cuestión de salud, la inversión o la estructura que tiene que tener el Estado para justamente para dar esta medicación que contabas antes, pero también tiene que haber justamente estructuras para toda la parte de derechos, que es igual de importante. Que me quedé pensando en esto que contabas hace un rato de estas 3 H's y esa sensación de, bueno, a mí no soy ni homosexual ni haitiano y a mí no me va a tocar por eso. Qué tremendo, cómo eso ayudó también a la esparción, ¿no?, de la epidemia. Totalmente. Absolutamente, porque la gente decía, bueno, no es un problema mío. A ver, es como si yo te dijera de repente que a vos no te preocupa el cáncer de útero, porque no tenés útero.
Entonces te podrá preocupar otro tipo de patología. A lo sumo te preocupará para tu compañera, para tu madre, para tu hermana, pero no te preocupa para vos. Es una enfermedad de otros. Así se veía el VIH para las personas heterosexuales que no consumían drogas y que no eran hemofílicos. Claro, claro, y si no me puede tocar a mí, ¿para qué cuidarme? ¿Para qué interiorizarme más? Y me parece tremendo. Viste en el clavo, ¿para qué cuidarme? Por lo tanto, al no cuidarse, corrían el riesgo de contraer la infección. Y yo te puedo decir que de alguna manera se mejoró, entre comillas, la situación de las personas que vivían con VIH, paradójicamente, cuando la enfermedad empezó a afectar a personas heterosexuales sin otro factor de riesgo que haber tenido sexo sin preservativo en aquella época. Claro. Ahí empezó digamos, de alguna manera a normalizarse. Recuerdo cuando se internó la primera mujer embarazada en nuestro hospital, en el Fernández, que para hacer una cesárea, que además se cerraba la planta de quirófanos ese día para que no hubiera ninguna otra persona que el personal estrictamente imprescindible. Los cirujanos se vestían con escafandras y con doble camisolín, como habrás visto vos que se hizo, por ejemplo, para los brotes de ébola. Bueno, así, era una cosa. Y recuerdo que cuando se internó esta mujer, una mucama del servicio de limpieza del hospital vio que yo salía de la habitación y me dijo: doctor, esa señora de la cama 5 ¿tiene SIDA? Digo: mira, no tiene SIDA, tiene una infección por el virus HIV, pero no está enferma. Ahí dice: no parece normal. Le digo: es normal. O sea, fíjate vos, ¿no? Lo que era la percepción de esa situación. Claro, incluso dentro del sistema de salud, ¿no? Totalmente. Es más, yo te puedo contar que nosotros, yo volví de un viaje, de un congreso, y llego al hospital y me dicen mis colegas: nos prohibieron la internación de los pacientes con SIDA en el hospital. Voy a preguntar la razón y me dicen los jefes de clínica médica que fue una indicación de la dirección. Voy a la dirección y me dice: fue a pedido de la gente de clínica médica. Vuelvo a hablar con el jefe de clínica médica y le digo: escúchame, ¿cuál es el problema? No, mira, yo admiro mucho tu trabajo, no tengo nada personal con vos, pero fíjate que vos traes acá al hospital homosexuales y drogadictos. Y yo tengo familia, yo tengo hijos. Digo: mira, quédate tranquilo, porque ni la homosexualidad ni la drogadicción son enfermedades transmisibles. Yo también tengo 3 hijos y trabajo en esto. Así para que veas que a nivel del equipo de salud se daba la discriminación. Y de hecho, te cuento otra historia que sirve como ilustración para nuestros oyentes. Una paciente mía, HIV positiva, absolutamente sana desde el punto de vista físico, hace un cólico renal, que es una enfermedad que produce mucho dolor, va a la guardia, cuenta que tiene VIH, no la atienden. Va a una segunda guardia, cuenta que tiene VIH, no la atienden. Te estoy hablando hace muchos años, ¿no? Claro, con muchísimo dolor además, impresionante. Sí. No, acá no la podemos atender porque tiene VIH. Va a una tercera guardia, no dice nada y la atienden. Es decir, la persecución, la discriminación lleva finalmente a la clandestinidad. Yo siempre suelo poner como ejemplo que los cristianos en la antigua Roma no se escondían en las catacumbas porque estaba fresquito ahí, se escondían en las catacumbas para que no nos maten. ¿No es cierto? Bueno, acá es una cosa más o menos similar. Entonces, ¿qué sucede? Yo soy empleado de una empresa y me entero que a fulanito, cuando se enteraron que era HIV positivo, lo echaron. Mejor no me testeo, porque mirá si me sale positivo y me echan. Entonces, como no me testeo, no sé si tengo VIH. Si no sé si tengo VIH, no voy a iniciar tratamiento. Si no inicio tratamiento, me voy a enfermar en un tiempo determinado. Y además de eso, hay que recordarle a la gente que nosotros vivimos en la era del I igual I. ¿Qué quiere decir eso? Que indetectable significa intransmisible. Es decir, si yo tengo mi carga viral, es decir, el conteo de la cantidad de virus que tengo por mililitro de plasma, indetectable, por debajo de un número mágico que son 40 copias, digamos, y lo tengo durante por lo menos 6 meses y sigo tomando bien la medicación, no transmite la infección por vía sexual. Eso es una cosa muy importante, por lo cual el tratamiento antiviral ya no se trata solamente de un beneficio individual. Mira, en medicina hay, digamos, 2 tipos de intervenciones. Una intervención que es buena para el individuo y la otra que es lo que se llaman intervenciones de bien público. ¿Qué sería una intervención de bien público? La vacunación, por ejemplo.
protegés al vacunado, pero protegés a los que lo rodean también. Otra intervención de bien público es proveer agua potable y cloacas. Bueno, un trasplante de corazón es bueno para el señor que tiene que recibir el trasplante y en el mejor de los casos para su familia si es que lo quieren, pero no es un bien social, ¿no es cierto? El tratamiento antiviral desde el momento que se descubrió el I igual I, indetectable igual intransmisible, se transformó en un bien público, en un bien social. Así que es muy importante que la gente sepa y por eso este podcast tiene que servir para que la próxima vez que vayan al médico a hacer un control le pidan que se haga un análisis de HIV. O que venga a la Fundación Huésped a testearse, que el testeo es gratuito, hacemos test rápido y en 15 minutos tienen el resultado. ¿Por qué? Porque, digamos, la gente que escucha esto dice, pero este médico me está diciendo que yo me testee para HIV si yo no tengo ningún factor de riesgo. No, por supuesto, porque el 99,5% de las personas que viven en la Argentina somos HIV negativos. Hay un 0,04, 0,5% que son HIV positivos. Pero yo te invito a nuestros oyentes del podcast y a vos que se testeen solo para confirmar que son HIV negativos. Porque si llegaran a ser HIV positivos, cosa que puede ser que uno sea HIV positivo y no tenga ningún síntoma durante muchos años, lo mejor que pueden hacer es enterarse, iniciar tratamiento, dejar de estar en riesgo personal y dejar de poner en riesgo a los demás. Claro. Totalmente, cuanto antes lleguemos a estar indetectables, antes se deja de transmitir y es muy, muy claro cómo lo decís, así que sí, invitamos a todos y a todas que vayan a testearse. Eso aparte no es nada, son 15 minutos de verdad y ya sabemos. Y respecto a quería preguntarte sobre hacer ciencia. Bueno, Fundación Huésped hace mucha ciencia desde América Latina y creo en otras entrevistas que estuvimos haciendo, siempre surgió que es importante hacer ciencia, en particular estudiando este virus desde nuestra región, porque bueno, tiene sus particularidades, tiene su forma y quería preguntarte qué pensás vos al respecto. ¿Cuál es la importancia de hacer investigación en nuestra región, en América Latina? Es fundamental porque, digamos, nosotros nos beneficiamos de las investigaciones de terceros, y son bienvenidas, pero nosotros podemos aportar, como de hecho hemos aportado con una buena cantidad de información al conocimiento de la enfermedad. Fíjate que, por ejemplo, yo te hablé que la terapia de alta eficiencia era inicialmente una terapia con 3 drogas. Bueno, investigaciones que iniciamos nosotros en Fundación Huésped pudieron demostrar que eligiendo 2 drogas apropiadas para esta combinación, se puede obtener el mismo resultado que con 3. Y vos dirás, ¿qué importancia tiene? Bueno, este es un tratamiento de por vida. Entonces, si yo me tengo que exponer a 2 químicos o 3, prefiero exponerme a 2 que a 3 en un tratamiento de por vida. Si fuera un tratamiento de una angina que dura una semana, da lo mismo que sean 2 o 3, porque es un tratamiento agudo y breve. Pero para un tratamiento crónico no lo es. Y también tiene implicancias sobre el confort del paciente y los costos. Esa es una investigación propia nuestra que la hemos presentado y hoy forma parte de todas las recomendaciones internacionales, por solo citarte un ejemplo, ¿no? Así que es muy importante que se mantenga todo lo que es la investigación científico-técnica, no solo en el terreno del VIH, sino en muchos otros terrenos, como por ejemplo la contribución argentina en la lucha contra el COVID, con el desarrollo de barbijos, con el desarrollo de una vacuna argentina. Me parece que es sumamente importante para no depender siempre de lo que venga del exterior. Claro, totalmente. Es importantísimo generar nosotros esos recursos, esa información para bueno, como vos decís, lo decís perfecto, para no depender. Y claro, como lo vemos en el caso de la vacuna para el COVID, que se hace en Argentina. Y para terminar, ¿cuál pensás, para ir terminando, cuál pensás que es el próximo paso, el desafío que tenemos por delante respecto al estudio del VIH? Las asignaturas pendientes que tenemos son vacuna preventiva y cura. Hasta ahora, la única enfermedad infecciosa que se pudo erradicar definitivamente del mundo es la viruela. ¿Por qué? Porque se pudo desarrollar una vacuna que protege a todo el mundo y de hecho, bueno, digamos, la gente de mi generación, todos recibimos la vacuna antivariólica, que hoy ya no circula.
Otra enfermedad que está a punto de erradicarse es la polio. Solamente quedan unos pocos países en el mundo que tienen casos de polio, como Afganistán, Pakistán y algún otro. Pero, por ejemplo, todas las Américas, de Canadá hasta Tierra del Fuego, es un continente libre de polio. Y esto gracias a la vacuna. Bueno, no tenemos vacuna para el VIH, todos los intentos estaban fracasados y hay que seguir buscando. Y la otra opción es la cura, lo que permitiría, de alguna manera, poder interrumpir los tratamientos y que los pacientes no tengan que estar de por vida tomando. Bueno, todavía no tenemos cura, pero por ejemplo, quiero decirte que se ha formado un consorcio latinoamericano de cura tratando de instalar en la región y a la región en relación al tema cura en la escena internacional, ¿no? Así que esas son dos asignaturas pendientes. Por lo demás estamos muy avanzados, como te decía, en tratamientos simplificados, más cómodos para los pacientes, más privados, digamos, digamos, con una frecuencia, una periodicidad que permiten no estar todos los días pensando en la misma patología, ¿no? Eso es fundamental, claro, ¿no? Tenés que estar pensando todos los días en la patología y eso, y me imagino que también acceder a una persona con un intervalo grande es más sencillo para el sistema de salud y más barato, como decías. Entonces, qué importante que se haga esto. Sí. Fíjate que, por ejemplo, yo tomo todas las noches una pastilla para el colesterol, una estatina. Sí, me recuerda que tengo el colesterol un poquito alto, pero la verdad que no me angustió nada. La persona, cuando uno le pregunta a sus pacientes si preferirían seguir tomando una pastilla todos los días o un tratamiento intermitente con inyecciones cada tantos meses, la abrumadora mayoría te dice que prefiere las inyecciones. Y cuando le preguntas por qué, dice: porque cada vez que tomo la pastilla me recuerda lo que tengo. Tiene un peso simbólico muy importante para los pacientes, todavía fruto de esta situación de estigma y discriminación de la cual hablábamos, y que si no logramos combatirlo, nos va a ser mucho más difícil poder llegar a los objetivos que están planteados, que es realmente reducir de manera dramática el número de casos para el año 2025 y el quinquenio siguiente, 2025-2030, ¿no? Espero que podamos ir para allá. Bueno, yo no tengo más preguntas. La verdad que fue clarísimo. Hicimos un recorrido en estos minutos muy interesante. No sé si querés agregar algo más. Bueno, solamente invitar a la gente, a los que quieran testearse. Tenemos un centro de testeo gratuito con testeo rápido de respuesta en 15 a 20 minutos en nuestra sede de la avenida Forest 345 en el barrio de Chacarita. No hace falta tomar turno previo, estamos de 8 a 20 y con mucho gusto podemos recibir a la gente que quiera testearse, así que serán bienvenidos. Perfecto, me parece fundamental. Ahí estaremos. Bueno, muchas gracias, Pedro. Estuvo buenísimo charlar con vos. Al contrario, un placer para mí. El trabajo de Pedro es un ejemplo, no solo en Argentina y América Latina, sino en todo el mundo. Sus estudios no solo se basan en la investigación y el trabajo académico, sino que están situados desde el día a día del hospital, el Fernández, que es casi su casa. Desde ese espacio, Pedro colaboró con el conocimiento del virus, la atención a las personas que viven con VIH y una incansable lucha para destruir los estigmas, que incluso dentro del hospital se multiplicaban. Porque, como nos dijo Pedro, desde América Latina también tenemos grandes aportes que hacer. Los esperamos la próxima. Muchas gracias.